capital del país, en Bogotá. Actualmente me encuentro pues trabajando en un municipio de Antioquia, del occidente antioqueño, el departamento de Antioquia. Eh, Tengo entendido que hay algunas personas con discapacidad visual, entonces pues me describo físicamente. Yo soy una mujer de 29 años, tengo el cabello un poco largo, castaño, tengo brackets hace poco tiempo. eh, y ya principalmente eso. Yo pues como de pronto ya lo habían mencionado, yo soy la gerente del área de asistencia a víctimas de la campaña colombiana contra minas. La campaña colombiana contra minas es una organización no gubernamental colombiana que trabaja todo el tema de acción integral contra minas antipersonal. Las minas antipersonal siguen siendo todavía una grande afectación acá en Colombia, entonces nuestro trabajo pues sigue siendo bastante. Yo me encargo principalmente de acompañar a las víctimas y a las personas que sufren accidentes con minas antipersonal. Acá en Colombia, tristemente, pues en su mayoría son de fuerza pública, pero también tenemos un alto número de población civil afectada por el uso de minas antipersonal. La siguiente, por favor. Bueno, la campaña colombiana contra minas arranca su labor desde el año 1999. Principalmente la campaña se crea con el objetivo de hacer incidencia en Colombia para que se firmara y se ratificara el Tratado de Ottawa, que es el Tratado de la Prohibición del Uso de Minas Antipersonal, el uso, la fabricación y demás de minas antipersonal. Colombia ha tenido un conflicto armado desde hace muchas décadas y las minas antipersonal han sido una estrategia en el marco de ese conflicto armado. Entonces han sido instaladas en diferentes lugares del país y en diferentes sitios donde también hay población civil, por eso también se ha visto bastante afectada. Entonces la campaña nace inicialmente con ese objetivo de hacer esa incidencia y ya en el año 2000, perdón, se constituye como una organización no gubernamental, eh, integrando pues todos los temas del desarrollo humanitario y las iniciativas para la seguridad humana y el desarrollo, que ya lo voy a explicar un poquito más a profundidad. Inicialmente la campaña nace para hacer incidencia, pero también con el objetivo de localizar a aquellas víctimas, porque en ese momento no teníamos como tal una base de datos que nos dijera dónde estaban las víctimas de minas antipersonal. Entonces también nace con ese propósito de localizar a esas personas que habían sufrido esos accidentes y que no sabíamos cómo estaban, ¿no? Ya empieza como todo ese recorrido durante 15 años para hacer la asistencia a víctimas y también para hacer la promoción de los comportamientos seguros a través de la educación en el riesgo de minas antipersonal. En el año 2016, Colombia firma el acuerdo de paz con las extintas FARC, que era como el grupo armado en Colombia que tenía un control bastante alto en los territorios del país y también eran una de los grupos que más utilizaba estos artefactos. Entonces, en el 2016 se firma el acuerdo y se abre la oportunidad para que la campaña pueda realizar labores de desminado humanitario, porque antes de esto, la organización que realizaba este proceso era pues el ejército, era el que podía hacerlo en el país. Ninguna organización de la sociedad civil podía hacer desminado humanitario. Con el acuerdo de paz se abre esta posibilidad y la campaña se acredita, hace como todos los pasos necesarios para que quede acreditada para hacer el desminado humanitario en el país. El desminado humanitario es principalmente para liberar la tierra de estos artefactos explosivos. Entonces, en el 2016 hacemos este proceso y ya en el 2017 empezamos como tal a funcionar como una organización de desminado humanitario, sabiendo que ya hacíamos la asistencia a víctimas y la educación en el riesgo. Adicionalmente, el acuerdo de paz en Colombia abre también unas otras como entidades con el objetivo de reparar a las víctimas y de que esas personas que firmaron el acuerdo de paz y que en su momento estuvieron en un grupo armado pudiesen reparar a las víctimas. Pero esto a través de la justicia restaurativa, ya no de la justicia ordinaria, sino de la justicia restaurativa. Entonces, en el año 2017, perdón, entre el 2023 y el 2024, la campaña hace un TOAR,
junto con la Jurisdicción Especial para la Paz. Los TOAR son los trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurador. Entonces, aquellas personas que en su momento hicieron algún daño en el marco del conflicto armado, ya no iban a la justicia ordinaria, a decir que van a ser privados de su libertad para pagar lo que hicieron en su momento, sino que a través de algunas actividades restaurativas para las víctimas del conflicto iban a como resarcir ese daño que se hizo en su momento. Es así que entonces la campaña hace este proceso durante el 2023 y el 2024 en algunos municipios del departamento de Antioquia, que como ya les voy a explicar más adelante, ha sido uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado. Y en el 2025, el año pasado, hay algunas zonas en el país en las que por cuestiones de seguridad no es tan fácil entrar para hacer labores de desminado humanitario. Sabemos que nosotros firmamos un acuerdo de paz, pero que tristemente en Colombia el conflicto armado continúa. Entonces hay unas zonas que están pues bastante afectadas por el conflicto y que no se puede ingresar a hacer el desminado como lo hacemos, que es un proceso larguito, donde hay unos equipos y donde hay ciertos pasos para poder encontrar los artefactos y desinstalarlos. Entonces nace un nuevo estándar, que es el estándar de desminado humanitario en zonas con factores de inestabilidad, que es donde, digamos, las personas nos dicen muy puntualmente en dónde pueden estar los artefactos y llegan los equipos preparados para hacer esa desinstalación. Entonces, arrancamos nosotros el año pasado en otro departamento, ya ahorita les voy a mostrar un mapita, que es el departamento de Nariño, que queda al sur del país, ya en la frontera con el Ecuador. Ahí estamos nosotros actualmente haciendo ese proceso de desminado humanitario. La siguiente, por favor. Bueno, la campaña, como ya lo había mencionado, hacia grandes rasgos, tiene diferentes componentes. Como sabemos, la acción integral contra minas tiene diferentes pilares, ¿no? Los pilares son la educación en el riesgo de artefactos explosivos, la asistencia integral a víctimas, la liberación de tierras y la gestión territorial. La campaña colombiana trabaja todos los pilares de la acción contra minas. La educación en el riesgo de artefactos explosivos está principalmente para prevenir accidentes. Entonces, esos lugares donde hay un peligro muy alto, porque sabemos que hay presencia de artefactos explosivos y hay población civil, pero no podemos hacer el desminado humanitario, entramos con la educación en el riesgo de artefactos explosivos. Esto es hacer unos talleres para la población en la que nosotros les enseñamos comportamientos seguros, ¿sí? Cómo pueden ser las minas, dónde pueden estar y los comportamientos que deben hacer en caso de que puedan encontrar alguna donde pueda ser una zona de riesgo para que no se acerquen, no las toquen, no las manipulen y prevenir los accidentes. Esto se hace a través de materiales pedagógicos que ya están establecidos por la UNICEF y con los que nosotros trabajamos. Está la asistencia integral a víctimas, que pues es el componente del que más vamos a hablar el día de hoy. La asistencia a víctimas se basa principalmente, nosotros somos una organización no gubernamental y quien está en obligación de reparar a las víctimas en Colombia es el Estado. Entonces, nosotros lo que hacemos es orientar a los sobrevivientes, a las víctimas y sobrevivientes para que conozcan sus derechos, porque cuando ocurre un accidente de estos, pues nadie sabe lo que debe hacer, a qué tiene derecho, a dónde debe acudir, entonces nosotros los orientamos para esto. Pero también intentamos ser ese puente para que esas barreras que todavía existen, para que ellos accedan a su reparación, se disminuyan. Colombia es un país muy diverso y es un país con unas distancias muy grandes entre la zona rural y la zona urbana, y el sistema de salud y los servicios de salud funcionan principalmente en las ciudades más grandes del país. Irse desde una zona donde ocurre el accidente hasta esa ciudad principal es muy complejo, es muy costoso en términos de dinero y las distancias son muy largas. Y no siempre uno sale de pronto en algún carro y demás, sino que de pronto debe salir a caballo, caminando. Entonces nosotros intentamos ser ese puente, como si necesitan los recursos económicos, entonces le damos los recursos económicos para que usted pueda ir a su cita médica. Si usted no sabe a quién acudir, a qué entidad debe acudir, eso entonces nosotros los acompañamos.
Y la liberación de tierras era lo que les comentaba ahorita, que es el desminado humanitario. Entonces es un proceso en el que nosotros, a través del estudio no técnico, que es un equipo que se encarga de ir casa a casa, haciendo la investigación con las personas que están en el territorio, si de pronto han visto algún artefacto, si han escuchado de algún accidente y demás, vamos identificando dónde pueden estar los artefactos, porque esa también es otra dificultad, no sabemos exactamente dónde están los artefactos. Entonces vamos identificando dónde pueden estar y ya entran los equipos a buscar los artefactos y a desinstalarlos. Y la gestión territorial es como todo ese proceso que se hace desde la organización para incidir y promover el desarrollo humanitario. ¿Sí? Nosotros tenemos un componente muy grande de acción contra minas antipersonal, pero también trabajamos otras campañas de desarme a nivel internacional. También nosotros participamos en los espacios locales. Colombia está dividido por departamentos y esos departamentos tienen municipios, que es donde nosotros trabajamos, y cada municipio tiene sus autoridades, ¿no? Tiene sus alcaldes, tiene sus personeros y demás. Entonces siempre nosotros estamos ahí trabajando de la mano con ellos para que este tema de las minas antipersonal sea un tema importante para las autoridades y puedan ellos también incidir en el territorio. También fortalecemos la coordinación humanitaria en las regiones donde tenemos operaciones. Nosotros somos pues una organización humanitaria, nosotros somos trabajadores humanitarios, entonces también a través de ese proceso esperamos tener acceso a aquellas zonas en donde normalmente las personas no pueden tener acceso. ¿Listo? Entonces esos son principalmente los componentes que trabaja la organización. La siguiente, por favor. Bueno, la asistencia integral a víctimas, como ya les comentaba, desde la campaña colombiana contra minas, se basa en el acompañamiento a las víctimas civiles de accidentes con minas antipersonal. Desde que nosotros arrancamos a hacer el acompañamiento a los sobrevivientes en Colombia, hemos acompañado a más de 800 víctimas y sobrevivientes, de los cuales 400 se acompañaron entre el 2020 y el 2025 en 19 departamentos del país, ¿sí? Casi que la mitad en este periodo, porque nosotros tuvimos un índice de accidentes muy alto, o sea, muchas personas se accidentaron en el año 2006, pero el proceso de poder encontrarlas y acompañarlas no fue tan sencillo. Durante el 2020 y el 2025, que también voy a entrar ahí más adelantico, hubo un aumento en la afectación de la población civil después de la firma del acuerdo de paz, que eso fue algo que nos encendió las alarmas, y entramos nosotros, y también entró la pandemia, entonces ahí entramos nosotros a poder localizar una mayor cantidad de sobrevivientes y poder acompañarlos. Y hemos acompañado a sobrevivientes en 24 de los 32 departamentos del país. De ellos, 41 son población indígena, 275 son mestizos, 99 son afro y 30 son niños, niñas y adolescentes. Como podemos ver acá, la afectación es en todo nivel. La afectación por minas antipersonal en Colombia ha sido hacia los hombres, mujeres, niños, niñas, hacia las comunidades étnicas, porque estos artefactos pues no distinguen a la población civil de la población que está en enfrentamiento. Entonces, siempre ha sido una afectación muy alta en el país. La siguiente, por favor. Entonces aquí está el mapa de Colombia, no sé si de pronto se ve muy chiquito, pero en los que están de color amarillito es donde la campaña ha tenido presencia en temas de asistencia a víctimas. ¿Por qué? Porque tristemente en todos los departamentos del país han ocurrido accidentes con minas antipersonal, solo que hay algunos en donde hay un mayor número de víctimas que en otros, y esto depende pues por el conflicto armado, ¿no? Hay unas zonas en donde ha habido mayores enfrentamientos que en otras, y las minas han sido utilizadas para este propósito, para el tema del conflicto armado y una estrategia también que tenían los grupos. Entonces ha afectado casi que a todo el país. Entonces la campaña ha estado en los diferentes departamentos donde hay accidentes con minas antipersonal, acompañando a las víctimas. La siguiente, por favor. Entonces, los componentes que nosotros trabajamos dentro de la asistencia a víctimas, primero es la localización de los sobrevivientes. Nosotros primero tenemos que saber dónde están los sobrevivientes.
Esto se hace a través de la articulación con autoridades locales, como les comentaba. Entonces tenemos el país, tenemos los departamentos y tenemos los municipios. Y los municipios también se dividen en otras cuestiones, pero hablando del municipio como el territorio más grandecito, nosotros hablamos principalmente con las personas responsables del municipio para saber cuántos accidentes han ocurrido y dónde pueden estar las víctimas y los sobrevivientes, ¿sí? En Colombia también tenemos a la autoridad nacional, tenemos una autoridad encargada de todo el tema de la acción contra minas, que se encarga de coordinar todas las acciones que hacemos nosotros como organizaciones no gubernamentales y también la fuerza pública que se encarga de los temas de acción contra minas. Ellos son los que manejan la base de datos nacional y a través de esa base de datos nosotros también empezamos a identificar dónde pueden estar los sobrevivientes, dónde fue el accidente y demás. Sin embargo, esa base de datos, a pesar de que está muy cercana a la realidad, generalmente está desactualizada. Nosotros como organización también buscamos actualizar esa base de datos. Y también tenemos personas en los territorios. Eso es como lo más importante para nosotros. Las personas que trabajan con nosotros son personas de esos departamentos y de esos municipios. Son personas conocidas en la región y que conocen también a las personas que han tenido los accidentes. Entonces, a través de ellos, nosotros también podemos encontrar a los sobrevivientes. El Tratado de Ottawa o el Tratado de Prohibición de Minas nos dice que nosotros debemos tener una base de datos desagregada por sexo, por edad, por etnia y por discapacidad. Esa es la base de datos que nosotros manejamos, porque esto nos da un panorama de cómo está la afectación en Colombia, ¿sí? En Colombia nosotros tenemos una mayoría de afectación en los hombres mayores de edad, porque esto corresponde como a las dinámicas de los territorios de las zonas rurales, en donde son los hombres quienes salen a trabajar y las mujeres se quedan en la casa con las labores de cuidado. Sin embargo, también hemos reportado accidentes con mujeres y con niñas y con comunidades étnicas, como les comentaba. Entonces, el primer componente de la asistencia a víctimas dentro de la organización es encontrar a los sobrevivientes, ¿no? Y poder tener esa base de datos desagregada para saber cómo ha sido la afectación en el país. Después de esto, nosotros hacemos la caracterización de los sobrevivientes y su orientación. Entonces, cuando ya sabemos quién es... esta no se ha escuchado bien esta presentación. No sé si la repito. Bueno, continúo entonces con el tema de la caracterización. Cuando nosotros encontramos al sobreviviente, nosotros lo que hacemos es caracterizar. ¿Qué es caracterizarlo? Identificar sus necesidades. Entonces nosotros lo que buscamos es saber cómo estaba el sobreviviente antes, durante y después del accidente. Eso lo hacemos a través de unos formatos que nosotros manejamos, en los que nos da como toda esa información de lo que hacía el sobreviviente antes, en qué trabajaba, a qué se dedicaba, cómo fue el accidente, cómo lo afectó física y psicológicamente, cómo lo afectó a nivel de su inclusión socioeconómica y demás. Y al mismo tiempo, pues hacemos la orientación. Entonces, el sobreviviente necesita acceso a sus servicios de salud o necesita acceso a su inclusión socioeconómica y demás. Entonces, ahí es donde nosotros entramos a hacerle como esa orientación para que él sepa a qué entidades debe acercarse para tener su reparación. Y el pedacito de la inclusión socioeconómica, pues cuando ocurre un accidente con un artefacto explosivo, la vida de la persona cambia completamente, cambia todo su proyecto de vida. Entonces, lo que nosotros hacemos a través de la inclusión socioeconómica es que el sobreviviente puede identificar con esas nuevas habilidades que adquiere, a qué puede dedicarse, si quiere emprender, si quiere trabajar, si quiere estudiar. Y ahí hacemos nosotros como todo ese acompañamiento para incluirlos nuevamente a nivel social y económico y que ellos puedan volver a tener su autonomía. Listo. Los aprendizajes que nosotros hemos tenido en este proceso de acompañar a los sobrevivientes han sido bastantes y a lo largo de los años hemos visto que podemos mejorar ese acompañamiento porque siempre es muy retado, ¿no? Nosotros en Colombia tenemos
12.689 víctimas de minas antipersonal y de esas 12.000, 5.167 son civiles. Son 5.000 personas a las que nosotros quisiéramos poder llegar y acompañar, pero a veces por la capacidad que tenemos no es tan sencillo y por los territorios en los que ellos viven. Entonces, uno de los aprendizajes que hemos tenido son la importancia de las visitas casa a casa, lo importante que la campaña llegue hasta la casa del sobreviviente, ¿sí? Que son zonas muy alejadas, son zonas lejanas en el país, son zonas en las que es muy difícil acceder. Lo que les digo, uno no llega generalmente en algún vehículo o en un carro, uno llega o caminando o en el caballo y demás. Pero sí es muy importante para nosotros poder llegar hasta donde está el sobreviviente porque eso nos permite primero crear lazos de confianza. Estamos en un país en el que a raíz del conflicto, cada persona que tenía un accidente con un artefacto podía ser tachada que pertenecía a algún grupo. Entonces las personas eso les generaba mucho temor incluso de decir que habían sufrido un accidente con un artefacto. Entonces lo que nosotros hacemos es crear esos lazos de confianza con el sobreviviente porque igual nosotros siempre buscamos cómo saber cómo fue el accidente, cuándo fue el accidente, cómo está el sobreviviente para poder acompañar. Entonces, las visitas casa a casa permiten crear esos lazos de confianza y conocer las necesidades de los sobrevivientes, ¿sí? Entonces, debe trasladarse 2, 3 horas o incluso hasta días de camino para poder llegar al hospital y para que lo puedan atender. Entonces, eso nos permite también conocer esas necesidades. El realizar unos diagnósticos integrales. Nosotros realizamos diagnósticos, lo que les comentaba con la caracterización, pero también unos diagnósticos psicosociales y también de medios de vida. Entonces, estos accidentes generan una afectación psicológica bastante importante. Lo que nosotros hacemos es un diagnóstico para saber a nivel psicológico cómo está el sobreviviente y su familia y cómo podemos acompañar. Y en medios de vida para lo que les comentaba de la inclusión socioeconómica. Entonces, nosotros necesitamos saber dónde vive el sobreviviente, a qué se dedica, en qué trabaja, cuáles son los ingresos que tiene el hogar, cómo está su casa y demás, para asimismo poder acompañar esa inclusión socioeconómica. La articulación con las autoridades locales, lo que ya les comentaba un poquito de la gestión territorial. Nosotros siempre estamos en constante comunicación con las personas que tienen la responsabilidad de reparar a las víctimas. Entonces es como nosotros encontramos al sobreviviente, se encuentra en este estado, no ha recibido ningún apoyo por parte de ustedes, cómo vamos a hacer en este caso y demás. Adicional, nosotros cada 4 años tenemos cambio de gobierno nacional, precisamente este año Colombia va a estar en las elecciones presidenciales, pero también tenemos cambios a nivel de local, entonces departamental y municipal, y eso genera que las personas que llegan nuevamente a estos cargos pues no tengan conocimiento de cómo se hace el proceso. Eso nos ha pasado mucho. Entonces, desde la campaña también capacitamos a estas personas que tienen la responsabilidad para que ellos sepan cómo deben reparar y acompañar a las víctimas. Y también la integralidad en la formación. Todas las personas que trabajan en esta organización, haciendo el desminado humanitario, en labores administrativas, en lo que se necesite, están capacitadas también en la asistencia integral a víctimas. Ellos, si encuentran algún sobreviviente, saben cómo pueden orientarlo, saben cómo recoger la información y saben lo que deben hacer para acompañar al sobreviviente. Eso es súper importante porque los equipos de estudio no técnico llegan a zonas a las que de pronto yo que estoy en Bogotá y que viajo de vez en cuando no puedo llegar. Entonces ellos nos brindan la información y también le dan el acompañamiento al sobreviviente, ese acompañamiento inicial que después se lo damos desde el área. La siguiente, por favor. Bueno, acá hay unos puntos clave también en el acompañamiento a los sobrevivientes y el primero pues es la estrategia de género. Dentro de la organización nosotros tenemos un área de género bastante robusta que busca no solo dentro de la organización disminuir todos los temas relacionados con la violencia basada en género, sino que también el cómo nosotros trabajamos con las comunidades, ¿sí? El cómo nosotros tenemos en cuenta el género en el trabajo con las comunidades, o sea, no solo está afectada la víctima directa, que como les mencionaba en su mayoría son hombres, sino que la familia se ve muy afectada
y por los roles ya asignados a las mujeres, son ellas quienes deben estar en las labores del cuidado de esta víctima. Y al estar en las labores del cuidado, pues también dejan de lado su proyecto de vida. Entonces, esta estrategia de género ha estado transversal a las actividades que realizamos con los sobrevivientes y también hacerla como la incidencia a nivel nacional de tener presente que nosotros no podemos trabajar si no tenemos presente la estrategia de género. Y el enfoque étnico. Colombia es un país muy diverso. Nosotros tenemos bastantes comunidades indígenas que incluso son diferentes en el norte del país y en el sur del país. Son completamente diferentes, tienen diferentes lenguas, tienen diferentes costumbres. Entonces, y adicional también tenemos población afro y sabemos que todas sufren unas afectaciones diferentes dependiendo del territorio en el que están, dependiendo a la etnia a la que pertenecen. Entonces, para nosotros es súper importante también tener en cuenta el enfoque étnico cuando acompañamos a los sobrevivientes. Entonces, nosotros no solo llegamos y sabemos cómo está el sobreviviente, sino que todas estas características diferenciales hacen que nosotros tengamos una estrategia de acompañamiento diferente para cada uno. La siguiente, por favor. Bueno, los retos que tenemos es la escalada del conflicto en el país, principalmente en las zonas de frontera. Nosotros tuvimos un acuerdo de paz y fueron unos años en los que el conflicto sí disminuyó un poco, pero sabemos que en Colombia hay diferentes grupos armados y estos grupos armados siguen utilizando las minas antipersonal. Y en Colombia se siguen reportando accidentes con minas antipersonal. Este año ya llevamos 26 víctimas de minas antipersonal. Eso hace que sea pues un reto para nosotros porque sabemos que el riesgo sigue presente, que nosotros siempre confiamos que no haya nuevos accidentes ni nuevas víctimas, pero pues como vemos el conflicto es muy probable que vuelva a pasar. Entonces esto ha generado que nosotros debamos reforzar esa estrategia de acompañamiento a los sobrevivientes y la estrategia también de prevención a través de la educación en el riesgo, ¿no? Pero entonces ya sabemos cuáles son las zonas más afectadas y ahí es donde la campaña está centrando sus actividades. La disminución del espacio humanitario, a pesar de que nosotros somos una organización humanitaria y que por el derecho internacional humanitario pues estamos protegidos para poder ingresar a estos territorios a trabajar con los sobrevivientes, hay algunos territorios a los que no hemos podido ingresar. En años anteriores ingresábamos, este año ya no hemos podido ingresar por la escalada del conflicto también. Entonces eso ha generado que la respuesta en muchas ocasiones pueda ser limitada, que no pueda ser de manera presencial, pueda ser de pronto a través de algún contacto que tenemos y demás, pero también ha afectado bastante el acompañamiento a los sobrevivientes. La reducción del financiamiento también por parte de la cooperación internacional. De los pilares de la acción contra minas, la asistencia a víctimas es la que menos recursos recibe y necesita bastantes porque el acompañamiento a un solo sobreviviente significa un recurso económico bastante alto, pero en muchas ocasiones para los donantes pues no se traduce en un impacto inmediato, ¿sí? Yo no le puedo decir al donante que si él me da los recursos hoy, mañana el sobreviviente va a estar bien, porque es todo un proceso de rehabilitación física y psicológica que es bastante costoso y que los impactos se ven pues en muchos años. Incluso nosotros seguimos acompañando sobrevivientes que han tenido el accidente hace 15, 20 años. Entonces, para los donantes no se ve reflejado como en algo que puedan ellos mostrar como un impacto inmediato y por eso pues no ha sido tan apoyada por la cooperación internacional e incluso en los últimos años ha ido disminuyendo el apoyo para la asistencia a víctimas. Y el reto también está en el sistema de información, porque como les comentaba, pues la autoridad nacional tiene una base de datos que no está muy actualizada, que no tiene muy presente el tema de la etnia, que tiene de pronto alguna información errada, que algunos sobrevivientes de pronto ya fallecieron, otros de pronto la edad no coinciden. Entonces, ese ha sido como un reto para nosotros que hemos intentado pues acompañar, como les mencionaba, a través de la información que nosotros tenemos. También alimentamos la base de datos nacional, pero sigue siendo un reto persistente. La siguiente, por favor. Y ya esta sería, con esta iría cerrando, teniendo en cuenta también el tiempo que tenemos. Entonces, las apuestas a futuro, para nosotros es fundamental
poder acompañar a los sobrevivientes y mejorar su calidad de vida, pero no solo desde el acompañamiento que hace la campaña, sino desde su empoderamiento, porque la organización no va a estar siempre en los territorios en los que tenemos presencia actualmente. Nosotros llegamos, trabajamos cierto tiempo y salimos. Entonces, para nosotros es súper importante empoderar al sobreviviente, que el sobreviviente conozca sus derechos y que sea él mismo el que pueda reclamarlos ante las entidades competentes, ¿sí? Eso es súper importante, eso es lo que nosotros hacemos con todo el proceso de orientación y acompañamiento. Es como, pues, si nosotros no estamos, el sobreviviente sabe que tiene derecho a esto, que puede ir hasta a esta entidad y puede exigir su derecho como sobreviviente. Colombia tiene una ley de víctimas del conflicto armado, entre las que se incluye este hecho victimizante. Entonces, hay toda una ruta en la que el sobreviviente tiene sus derechos y puede acceder a ellos. La otra apuesta pues es la internacionalización a partir de la transferencia de capacidades y la localización. La campaña ha creado una capacidad y un conocimiento bastante alto en cómo acompañar a víctimas de artefactos explosivos. Y esto nosotros podemos y queremos llevarlo a otros países, ¿sí? Y sabemos que hay países que de pronto ni siquiera tienen una base de datos o ni siquiera saben dónde están sus víctimas. Entonces, pues todo lo que nosotros hemos aprendido estos años de cómo encontrarla, de cómo registrarla y de cómo acompañarla, queremos llevarlo también a nivel internacional para ese reconocimiento de las víctimas que hay en otros países. Y las acciones de acompañamiento de manera diferencial. Nosotros trabajamos con todos los enfoques diferenciales cuando acompañamos a los sobrevivientes, con el enfoque de discapacidad, con el enfoque de género, con el enfoque étnico y con el enfoque de curso de vida. Porque Colombia, como les menciono, es un país muy diverso. Tristemente, estos artefactos han afectado a casi que toda la población que hay en el país, ¿sí? O sea, me refiero pues a la población diversa que hay en el país. Uno no puede decir que de pronto no, la comunidad indígena no se afectada porque también. Entonces eso nos lleva a que nosotros debamos mejorar y fortalecer ese acompañamiento diferencial. No es lo mismo acompañar a una mujer mestiza en la ciudad que a una mujer indígena en una zona rural. Entonces eso siempre nos ha llevado a tener como esas actividades diferenciales y a que día a día nosotros debamos fortalecernos en los enfoques diferenciales y poder acompañar a los sobrevivientes. Y ya creería que esa es la última diapositiva, si no estoy mal. Sí. Entonces, pues eso era como lo que quería comentarles desde lo que hace la campaña, desde ese pedacito del acompañamiento a las víctimas y sobrevivientes en Colombia. Lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo hasta que pues no sigan existiendo más víctimas en el país. Nosotros en la organización tenemos un lema y es que nosotros este trabajo lo hacemos para algún día no tener que hacerlo, porque esperamos que no sigan existiendo víctimas de minas antipersonal en el país. Tristemente se siguen reportando, tristemente hace unos días tuvimos un último accidente, pero ahí continuamos siempre con la esperanza de que podremos tener pues una Colombia libre de minas antipersonal y unas personas que puedan ser acompañadas. Muchísimas gracias.